bloque, rompe todo lo que estaban antes porque se está usando. No sé por qué no te animabas, porque creo que lo explicaste mejor que lo que podría haber explicado yo. Clarísimo, buenísima el aporte. Esta es una pregunta más fácil, ¿sí? ¿Hay una sola blockchain? Esta la vamos a hacer más democrática, si quieren. Levante la mano quién dice que hay una sola blockchain. O sea, nadie. Esto, o por omisión o no, nadie piensa que es correcto. ¿Sí? No hay una sola blockchain. Hay muchas blockchains, distintas tecnologías que están trabajando. Hemos visto algunas, hemos hablado de Bitcoin, hemos visto Ethereum, ¿sí? Y esas son dos blockchains distintas, son dos tecnologías separadas. Si bien comparten, digamos, el tipo de concepto blockchain, son totalmente diferentes en lo que hacen, ¿sí? Entonces, ahí se la voy a dar por válida a todos, le voy a dar un puntito a todos, ¿sí? Bueno, ¿qué características tiene una blockchain? ¿Se la contó tu nombre? Juan Manuel nos contó muy bien las características, así no vamos a volver a repetirlos. A ver, me tengo que salir de la presentación para aceptarlo, pero ahí va. Bien. ¿Qué es un contrato inteligente? Vos ya está, no te vamos a hacer hablar de nuevo. ¿Quién se anima con un contrato inteligente? No hace falta la parte técnica, nada, ¿eh? Lo que entienden. Acá no le vamos a decir si está bien, está mal. Es para romper el hielo. ¿Alguno? A ver, me haces caminar, pero vamos. Juzgame si me equivoco. Es un programa en el cual dentro de los códigos de programación nosotros podemos colocar transacciones con criptomonedas. En este caso vimos con Ethereum. Está buenísimo, está buenísimo. Me gustó, lo que más me gustó de todo es que dijiste que es un programa, me encanta, porque en general cuando se habla de contratos inteligentes lo que se suele decir es que estamos hablando de contratos y de cosas legales, etcétera, y está bien entenderlo como un contrato, pues por eso le dicen contrato inteligente, pero en realidad no deja de ser un software, ¿sí? Es un programa, es algo que nosotros programamos y que termina siendo algo lineal en el sentido de que va a corresponder a líneas de código que se ejecutan como cualquier programa de los que nosotros hacemos, ¿sí? Independientemente de que por ahí conceptualmente lo asociamos a un contrato, en realidad no es un contrato en sí, sino que es un software, ¿sí? Así que muy bien, me gustó tu definición. ¿Y qué componentes forman un contrato inteligente? ¿Sí? Esta, no sé, se la voy a ayudar esta, ¿sí? Hay dos cosas importantísimas que nos tenemos que acordar dentro de los contratos inteligentes. Obviamente tenemos el lenguaje Solidity y todo lo que vimos en la clase que Gonzalo explicó bárbaro. Pero digo, dos cosas nos tienen que quedar que son importantes a la hora de interactuar con los contratos inteligentes, ¿sí? O tres si quieren, pero dos súper importantes. Una es el bytecode, o sea, el código que generamos a través de la compilación de este contrato, y otra es el ABI o ABI, que es como la interfase, digamos, la definición de lo que hace el contrato entendible por nosotros, ¿sí? Porque nosotros, en general, hablo en general porque hay gente que tiene talento especial para eso, pero nosotros el bytecode lo vemos y no lo entendemos. Vemos una serie de bytes consecutiva, vemos numeritos y letras y no entendemos qué es lo que está sucediendo. Así es como ver la Matrix. Pero a nuestra, digamos, a nuestras herramientas les pasa lo mismo. Cuando ven un bytecode, tienen que saber cómo interpretarlo para poder hacerlo con el lenguaje cotidiano nuestro, ¿sí? Si nosotros nombramos un método, tiene que existir la forma de decirle que corresponde a esta interfase el bytecode que tenemos, ¿sí? El bytecode se guarda en la blockchain, la AVI lo tenemos nosotros para poder interpretarlo, ¿sí? Esas son las dos cosas que tal vez no recuerden o tal vez sí de la clase anterior, pero se tienen que tener en la mente porque hoy lo vamos a usar, ¿sí? A la hora ahora de interactuar con contratos hoy no vamos a volver a ver lo que ya vimos el otro día de Solidity, pero sí entender que tenemos eso. Si nosotros escribimos un contrato y lo compilamos, lo que necesitamos es tener el bytecode y necesitamos tener el ABI para poder interactuar con ese contrato, ¿sí? Independientemente de esas dos cosas, también vamos a necesitar que eso Truffle nos ayuda y a veces no hace falta que lo tengamos, pero es súper importante a futuro que lo entiendan, es la dirección donde quedó guardado el contrato, ¿sí? Si nosotros sabemos en dónde está guardado, lo vamos a buscar y podemos traer una instancia del contrato para trabajar con ese contrato. Pero bueno, en principio necesitamos el bytecode y el ABI, ¿está? Si no recordamos, ¿cómo? Sí. Sí, o sea, porque si no se escuchó, preguntan si perdemos la dirección del contrato, ¿cómo hacemos para recuperarlo? Y sí, o sea, necesitamos saber dónde está guardado, ¿sí?
Sí, o sea, perderlo, me estoy imaginando que lo deployamos y nunca guardamos dónde o se nos... Sí, sí, no. O sea, no tenés forma. Tenés una forma manual. Si vos tenés algún indicio de dónde puede estar tu contrato, lo podés llegar a encontrar. También, sí, también, o sea, vos tenés algunas herramientas que se llaman Explorer que te permiten navegar a través de la blockchain de forma, algunas online, otras no online, pero digo, vos podés ir manejando y si tenías algún indicio, tal vez buscando direcciones parecidas, similares, digamos, en la estructura o viendo, hay algunas que te dan más información y menos información. Si vos conocés si es un contrato, por ejemplo, que es un token, que ahora lo vamos a ver, y ese token tiene un nombre, tal vez el Explorer guardó alguna evidencia del nombre del token y lo puedes encontrar. Eh, pero no tenés mucha más información. Hacete la idea que es como tener la dirección de una casa y que la perdés. Lo más probable es que, bueno, más o menos, si te acordás la calle o si te acordás el número o la zona y bueno, preguntándole a algún vecino, más o menos podés llegar a identificarla acá, si querés pensar lo mismo. Si tenés algún indicio que te pueda orientar, con más o menos trabajo tal vez lo puedas encontrar, pero no tenés una forma, no hay un backup, si no lo hiciste vos, que te salve de esa transacción. Obviamente hay logs en las blockchain también que podemos revisar. Si nosotros tenemos un nodo levantado, podemos ver los logs y en los logs tal vez tengas la información que necesitas también. Pero lo mismo, o sea, vas a encontrar un punto donde vas a tener un montón de registros y encontrar el que justo te aplica a vos puede ser complicado. ¿Sí? Bien. Eh, el último es un consejo, ¿sí? Les voy a ir dando bastantes tips durante la clase de hoy, que es, si no recordamos sobre Solid y sus contratos inteligentes y no nos acordamos, les voy a aconsejar que repasen la clase de Gonza, que estuvo muy buena, muy completa, sobre Solid y sobre Ethereum y sobre cómo hacer los contratos inteligentes, sobre cómo entender el código, si no vamos a volver a verlo hoy eso, entonces les recomiendo que lo repasen. Eh, y bueno, cualquier consulta, obviamente vamos a estar a disposición, cualquiera de nosotros, para ayudarlos, ¿sí? Pero hoy no vamos a volver a ver eso, sí pueden hacer preguntas, digamos, como recién, si cuadran dentro de lo que estamos viendo y obviamente estamos a disposición después para cualquier clase de consultas. Hablemos un poquito sobre los tokens. ¿Qué es un token, no? Yo acá puse tres cosas que me parecen que están buenas para entender qué es un token, fuera de lo que es la blockchain, pero van a ver que va a tener mucho que ver con el funcionamiento y con estos contratos inteligentes. Un token en realidad lo vamos a entender como una unidad de valor, ¿sí? Algo que nosotros le damos un valor. Y ese valor obviamente va a estar asociado a un contexto. ¿Sí? Si yo tengo, imagínense, una moneda de 1 peso o una moneda de 10 pesos, como hay ahora, ¿sí? Esa moneda acá tiene un valor, pero si yo la llevo a, no sé, a otro país, probablemente no pueda ir al kiosco, no pueda ir al supermercado y comprar algo, ¿sí? Porque no tiene ese valor, ¿sí? Lo mismo si yo tengo, por ejemplo, la SUBE, ¿sí? Acá tiene un valor porque yo puedo usarla para viajar, pero lo mismo, si me voy a un lugar, si me quiero tomar un avión, no puedo usar la SUBE porque no me sirve. ¿Sí? Entonces, dependiendo del contexto, esta unidad de valor nos sirve más o nos sirve menos. ¿Sí? Es súper importante el contexto en el que lo estamos usando, para entender un poco. Por otro lado, un toque también puede ser una representación de algo. ¿Sí? Nosotros simbolizamos, representamos algo de la vida real por medio de un token, de un objeto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto voy a tirar, se me cae una sota diciendo esto, pero ¿se acuerdan de Sacoa? ¿Sí? Teníamos las fichas. Por eso puse lo de ficha, me resulta divertido, pero en realidad token, o sea, en inglés, corresponde un poco al significado de ficha. Porque cuando íbamos a Sacoa y comprábamos una ficha, lo que estábamos comprando era la posibilidad de jugar un jueguito. ¿Sí? Entonces, era la forma de representar jugar un jueguito, ¿sí? Tener una ficha. Y tenía 2 fichas, tenía 2 jueguitos, tenía 3 fichas, 3 jueguitos, y así, ¿sí? Era una forma de representar algo, que no necesariamente correspondía a algo físico. No era que tenía, no sé, un caramelo y era una ficha, ¿sí? No necesariamente. Puede ser también representar una acción como era en ese momento una partida de un videojuego, ¿sí? Entonces, puede ser una representación por una unidad de valor, pero es muy importante el contexto. Eso es un token en general, ¿sí? Dicho eso, obviamente implementado en blockchain, como primer caso de uso que hubo en blockchain fueron las criptomonedas. El primer caso de uso de estos tokens que se generaron a partir de los contratos inteligentes fueron muy asociados digamos, a la rama financiera, ¿no? Pero
no necesariamente tiene que ser financiero. Y ahí les escribí algunas categorías que suelen ser muy usadas y muy entendidas. Cuando nosotros hablamos de token, en general los encasillan dentro de esas categorías que ven ahí, ¿sí? La que es currency, obviamente, es la financiera, es tener monedas, es valor, es lo que usan para comprar. Eso, el famoso token bueno, que tiene un valor propio de mercado y que ustedes pueden comprar usando ese token. Eso es una moneda, básicamente, ¿sí? Después y hay utility, que en teoría, y ahora este es un gris que ahora vamos a explicar por qué, tiene que tener una utilidad, me tiene que servir para algo. O sea, yo compro el token para usarlo para algo, ¿sí? Tiene un uso, ¿sí? Y después están los security, que tiene que ver más con, digamos, con la compra de acciones. Es un poquito más financiero, nos vamos a meter en esa, digamos, en la rama tan económica, pero sí entender que o sea, el security está bastante más regulado en la parte legal y muchas veces securities le buscan la vuelta para que se conviertan en utilities. Ahí se me metió alguien más. Así que muchas veces van a haber utility tokens que tienen un valor de mercado fuerte, pero son utilities, ¿sí? No necesariamente porque tengan valor de mercado y los puedan comprar y ganen valor y bajen de valor y tengan movimiento en el mercado, no por eso tienen que ser securities, sino que también puede ser utility tokens, ¿sí? Tokens que tienen utilidad. ¿Tá? Fuera de eso hay equities también que son como acciones donde también se reparten ganancias, etc. Eso les invito, si les interesa la parte económica, lo pueden investigar. Y assets cuando representan algo, ¿sí? Si yo quiero representar esta mesa, la puedo representar con un token, estas dos mesas, sobre todo eso se usa para cuando, si yo compro para después venderle a otro y no me voy a estar llevándome la mesa a mi casa para después moverlo a otro lado y directamente, digamos, comerciar con bienes que existen pero que no quiero estar teniéndolos todo el tiempo físicamente, se pueden representar con un token y comerciar directamente utilizando esta definición. Hay más gente. Perdón, que le estoy sacando la presentación todo el tiempo, si no los dejo afuera. ¿Para qué se imaginan que podemos llegar a usar un token? ¿Se les ocurre alguna utilidad más? ¿Algo? En realidad lo que vimos son clasificaciones, pero no vimos casos de uso. A ver. Hay una pregunta ahí, perdón, ¿ahora esta clase se van a grabar? Sí, se están grabando. Más adelante entiendo que les vamos a proveer el link, así que estén en contacto, no sé, bueno, o sea, tengan paciencia que el link va a estar, no sé en qué plataforma, en YouTube, no. Perfecto, no hay problema. Ahí me avisan que va a estar, se les va a comunicar por la lista de mails, así que estén atentos porque va a estar subidos a, bueno, a YouTube, etcétera, pero se les va a comunicar por la lista de mails. ¿Se les ocurre para qué se puede usar un token? Bueno, está buena. ¿Para intercambiar qué? Ujú. Excelente, excelente. Acá el amigo Alejandro nos dice que sirve para intercambiar y que nos facilita el intercambio. Eso es muy cierto, nos facilita muchísimo el intercambio de cosas. ¿Sí? Nosotros por ahí intercambiar dinero estamos acostumbrados, pero cuando tenemos que intercambiar cosas que no son dinero, a veces no tenemos herramientas de cómo hacerlo. ¿Sí? Esto nos provee una forma muy fácil de realizar intercambios, trueques, si quieren. ¿Sí? Pero vamos a ver algunos usos de los más conocidos, ¿sí? Obviamente el primero son las criptomonedas. Criptomonedas no a nivel de Bitcoin o criptomonedas en sí, sino a nivel de tokens. ¿Sí? Hay muchísimos tokens que tienen valor de mercado que seguramente han escuchado. Y vamos a hablar de algo que mencionó Hernán, por eso no vamos a profundizar, pero son los ICOs, que es una herramienta que usan muchas startups para financiarse, ¿sí? Y eso lo hacen por medio de tokens, lanzan al mercado un token que digamos, el público compra y a través de esa compra la startup se financia y puede seguir con su desarrollo y gracias a ese desarrollo que hace, ese token gana valor en base a la utilidad, ahí donde le decía el utility, ¿no? Gana valor en base a la utilidad, al desarrollo que se está haciendo, entonces ese valor que gana es un incentivo para que esos tokens entren como inversión inicial, ¿sí? O sea, es una forma de financiarse para las startups muy efectiva y muy rápida que antes por ahí tenían muchísimos más problemas para conseguirlo, ¿sí? Otro ejemplo son los collectibles, ahí otra vez entra el tema del intercambio, no sé si
si lo utilizan mucho, pero por ejemplo es parecido a las tarjetas coleccionables de, acá no sé si son tan populares, pero en Estados Unidos hay de beisbolistas, de basquetbolistas, acá por ahí sería parecido a las figuritas que tenemos de los jugadores de fútbol, etcétera, donde hay alguna que por ejemplo la figurita de Messi vale más figuritas que las demás, algunas tienen más valor, otras más valor, pero eso lo pone la gente, no es que viene el dueño del álbum de figuritas, digamos la compañía, y te dice que la de Messi vale más, sino que los chicos en el colegio cuando intercambian la de Messi te la cambian por 10 figuritas de las otras porque hay un valor implícito que le ponen porque les resulta más importante o más difícil de conseguir o lo que quieran, ¿sí? Esos se llaman collectibles y esos collectibles que se generan a través de tokens, algunos se lanzan al mercado y hasta tienen hay gente que paga, ¿sí? Hay gente que pone su dinero para conseguir collectibles más interesantes, ¿sí? El caso más llamativo es CryptoKitties, no sé si Gonzalo, si lo contaste otra vez, creo que sí, que bueno, ¿no lo contaste? Es parecido a, si quieren, a los Pokémon, en algún punto. Son gatitos que tienen determinadas características y cruzando gatitos se puede obtener otro gatito y si tenés como gatos que tienen mejores características, tenés mucha probabilidad de sacar un gato que tenga muy buenas características y después por ahí lo puedes vender más caro. Entonces hay todo un mercado de gatitos que eso llegó a colapsar la red de Ethereum en alguna oportunidad, aunque parezca mentira, y es uno de los casos de uso más utilizados hoy en día en blockchain. ¿Sí? Parece ridículo, pero no lo es porque la verdad es que aporta muchísimo valor a lo que es transacciones y a mercado. ¿Sí? Entonces los colectivos son algo bastante importante en lo que es esto de los tokens. Otro uso es los loyalty. No me apareció acá. Son los loyalty que son los rewards clásicos que tienen los bancos cuando nosotros gastamos y nos dan puntos y después podemos cambiarlo por, no sé, una licuadora o a veces las compañías aéreas te dan millas o son ese tipo de recompensas donde nosotros vamos acumulando puntos y después los podemos cambiar por otras cosas y ese sistema de puntos se llama loyalty porque vos lográs, digamos, una lealtad de tu cliente para que se quede apegado a tu marca o a tu producto. Y eso, digamos, hoy en día se puede hacer. Todo esto que estamos nombrando se puede hacer con las tecnologías que conocíamos hasta el momento, hasta blockchain. No es que blockchain lo revolucionó, pero sí lo cambió la parte de la descentralización, ¿sí? No es lo mismo un loyalty donde los puntos me los pone el banco, los puntos me los pone la compañía aérea y yo no tengo forma de verificar si un día entro y tengo 0 puntos. O sea, es mi palabra contra la de la compañía, no hay mucho más que eso, ¿sí? En cambio, poniendo, digamos, la información en algo descentralizado, no sabemos, tenemos la certeza de que lo que dice ahí es verídico, ¿sí? Y sabemos, tenemos la seguridad de que nadie lo va a poder cambiar, ¿sí? Imagínense a futuro lo que podría pasar con estos sistemas de loyalty, por ejemplo, que, que podrían haber un loyalty compartido, ¿sí? Que los puntos no sé, de las millas los podría cambiar por puntos en el supermercado, en el banco, ¿sí? O sea, que sumando puntos en determinados mercados yo lo puedo usar en distintas compañías, ¿sí? Eso hoy en día en algunos lados existe, pero esto podría hacerse muchísimo más fácil con blockchain y con la descentralización, ¿sí? Es un escenario bastante interesante que todavía no se implementó del todo, pero que está bueno para ir pensándolo a futuro, ¿no? Que con el tema de la descentralización es algo que puede ocurrir. Y además, bueno, el pago de servicios. Pago de servicios no es que voy a pagar el agua, el gas, sino que estoy hablando de servicios digitales, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, eh, pagar, no sé, un sistema de streaming, si quiero pagar el uso de una herramienta, si quiero pagar una licencia, si quiero pagar, ya vamos a hablar un poquito de blockchain como servicio, que eso tiene mucho que ver con esto que estoy poniendo como pago de servicio, pero básicamente si yo quiero hacer determinada acción, podría pagar con tokens, ¿sí? Eh, Imagínense como las cosas que pagan habitualmente utilizando el día a día, por ejemplo, el registro de un dominio, ¿sí? Hoy tengo mi página web y quiero registrar el dominio, tengo que pagar, ¿sí? Pero eso podría pagar con tokens tranquilamente y esos tokens yo los podría ganar a su vez haciendo tracción, o sea, puedo tener mi negocio que me elabore tokens o que me deposite tokens y esos tokens utilizarlos en un servicio, sí. Ujú, ujú. Sí, no sé, o sea, ahí nos dice tu nombre. Flavio nos cuenta Twitch.
En Twitch, que es un sistema de streaming bastante conocido en gamers, si no me equivoco, se le puede dar como un token, es un token eso, a los streamers, porque no sé si te gustó el video, le das una recompensa. Es un token, lo que no sé si está implementado en blockchain, por ahí alguien lo sabe, ¿no? Ni idea. Eh, es un token, conceptualmente es un token de una, lo que no sé si está implementado en blockchain. O sea, si mañana aparece uno con 1 millón de bits, o no sé cómo se llama, yo no sé si de dónde salieron. O sea, y eso es lo bueno que te da blockchain. Vos podés tener trazabilidad y podés tener certeza de que esos tokens llegan, que esos tokens son válidos, podés ver de dónde salieron. ¿Cómo? Que es transparente, exacto, exacto. Y es descentralizado, no está manejado por nadie. O sea, es como decía Juan Manuel, que es algo descentralizado, que es una base de datos descentralizada. Entonces los datos están fuera de- del dueño de la aplicación, ¿sí? Están afuera, entonces no los controla, no tiene forma de cambiarlos. ¿Está? Pero está buenísimo el ejemplo, ¿sí? Eso es clarísimamente un token. ¿Cómo hacemos para implementar un token, no? Por ahora vimos tranquilamente muchos casos de uso, pero no vimos cómo implementarlos, cómo se les ocurre. Esto se lo voy a responder rápido porque es medio obvio por medio de contratos, ¿sí? Contratos inteligentes. Hay un montón de contratos estándar que ya están escritos, ya están probados, ¿sí? Ahí les puse algunos ejemplos de algunos de los más populares y de los más conocidos. Nosotros nos vamos a enfocar en el RC20 porque es como el caso más estándar y más utilizado. Obviamente cada uno tiene ventajas y desventajas, tiene distintas características, eso los invito, como les pongo ahí en el consejo, que se puedan investigar antes de implementar un token. Obviamente si quieren jugar y quieren aprender, pueden usar cualquiera. La recomendación es empezar por el RC20, que es el más fácil, el más usado, pero pueden tomar cualquiera y pueden investigar por qué usaría uno, usar otro. Hay muchos que son compatibles entre sí, por ejemplo el 677 y el 777 son compatibles con el RC20. O sea, si yo uso alguno de esos, sigo teniendo la misma interfase que tengo con el RC20, entonces podría usar herramientas que tengo diseñadas para el RC20 y lo puedo usar también con cualquiera de esos contratos. ¿Está? Si no lo entienden no importa, pero lo que sí les digo es, a la hora de diseñar su propio token en un escenario real, si esto lo quieren llevar a un producto en la vida real, investiguen cuál es el que mejor encaja a lo que ustedes están buscando, ¿sí? Algunos tienen algunas cualidades más, otras algunas cualidades menos, cambian, pero eso forma parte de la investigación, lo que ustedes van a tener que analizar a la hora de llevarlo a- a la vida real, ¿sí? Entonces ahí les puse un link, vamos a ver si lo puedo abrir desde acá y mostrárselos. Esto es OpenZeppelin. OpenZeppelin es un producto desarrollado por una empresa que está acá en Argentina y tiene muchas soluciones, muchos contratos que ya están súper probados. Es una empresa que se dedican a hacer auditorías sobre contratos, o sea, son expertos en seguridad y tienen contratos que están súper probados. Entonces, si algún día quieren usar este sistema, le dicen OpenZeppelin OS también, porque tiene un montón de contratos que es casi como un sistema operativo, pero es una librería, sería una biblioteca de contratos que están probados. Y fíjense que el RC20 tiene un montón como de modificaciones, o de extensiones, mejor dicho, con distintas cualidades. Si tenemos uno, por ejemplo, donde los tokens se queman y no se pueden volver a utilizar, hay otros que, bueno, no sé, que se puede pausar. Eso les invito a investigarlos. Nosotros vamos a ver el clásico, el convencional, vamos a revisarlo muy por arriba. Fíjense que ya digamos, desde arranque estamos usando otros contratos que están escritos, así que también los voy a invitar a ponerse a ver todos los contratos, pero básicamente lo que nos va a permitir es generar un token que va a tener en principio un valor que nosotros digamos, le vamos a dar un supply inicial al dueño del contrato, o sea, el que crea el contrato va a tener la cantidad inicial de tokens que se generan, y a partir de ahí ese poseedor de los tokens va a poder ir repartiéndolos a aquel bueno, que no sé, que los vaya pidiendo, etcétera, ¿sí? Por medio de métodos que están acá declarados, nosotros, por ejemplo, con transfer, vamos a poder transferirle a aquel que nos pida y vamos a ir digamos, pudiendo repartir esos tokens a la gente y después cada uno va a poder digamos, transferirlo entre ellos y van a poder intercambiarlo. Tiene un montón de métodos, está, como pueden ver, es más la documentación que el código, eso es súper importante porque está bastante bien explicado, así que les voy a invitar después a revisar todos
estos tokens que están acá escritos. Y fíjense, por ejemplo, esto haciendo alusión a lo que vimos en la clase pasada, dentro de los balances, digamos, están privados porque tienen una forma de accederlo por medio de un método. Son nada más y nada menos que un mapping entre una dirección y un número, ¿sí? Si nos fijamos, eso quiere decir que si yo le proveo una dirección, o sea, va a haber un mapping, una estructura física de un mapping, un diccionario, donde nosotros a través de una dirección va a tener asociado un balance, ¿sí? Y eso lo vamos, si nos fijamos, el balance of, que es el método que nos da para acceder a esos balances, es súper básico lo que hace, ¿sí? Devuelve directamente el mapping con la clave que nosotros le pasamos, ¿sí? Sí, claro. Sí, y acá, ok. ¿Sí? ¿Me escuchan igual? Ah, perfecto. Gracias. Sí, ahí, ok, perfecto. ¿Lo ven ahí? ¿El código? Igual, estas diapositivas yo se las voy a pasar por el mismo grupo que usaron los chicos para pasar las slides. Tiene el link ahí para verlo, así que nada, después lo pueden revisar ahí. Se los quería mostrar más que nada. Se fijan acá, por ejemplo, el total supply es una variable que va a definir cuánto queremos darle de supply a la cantidad de tokens que vamos a repartir y etcétera, ¿sí? A ver si hay algún método más interesante de los que... Este es un poquito más sofisticado que algunos que usan, hay algunos que son un poco más básicos, pero, pero este tenemos la seguridad que está aprobado, ¿sí? Que funciona bien. Tienen que tener cuidado con eso, porque un contrato mal escrito, un token mal escrito nos puede arruinar nuestro negocio, ¿sí? O nuestra aplicación, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas variables que tienen overflow y underflow, ¿sí? O sea, los números que van de 0 al máximo, si nosotros al máximo le sumamos 1 volvemos a 0, y si al 0 le restamos 1 volvemos al máximo. Entonces imagínense a alguien que tiene balance 0 y transfiere un token, de repente se le acredita todo el balance, ¿sí? Ese tipo de errores, si nosotros no conocemos y no tenemos contratos que están probados y que validan que no me pase del mínimo o que me pase del máximo, puede hacer que nuestro escenario de repente se derrumbe. Y recuerden que una vez que está implementado el contrato, que está subido, nosotros no podemos modificar el código que está subido, ¿sí? ¿Podemos subir una nueva versión del contrato? Sí. ¿Podemos tomar recaudos para que si nos equivocamos en algo no afecte al negocio? Sí. Pero no podemos modificar el código del contrato que está escrito, ¿sí? Y ese segundo, esos segundos, esos minutos, esas horas que podemos tardar en darnos cuenta que hay un error, los puede aprovechar alguien para hacer algo que no queremos, y eso ha traído problemas en las blockchains. En Ethereum hubo un caso muy conocido que hizo que se divida la comunidad de Ethereum en Ethereum y en Ethereum Classic, ¿sí? Algunos diciendo que había que volver para atrás una versión de la blockchain porque se hizo un caso malicioso sobre un contrato, y otros dijeron que no, que si estaba mal escrito y aguantársela, ¿sí? Y eso hizo hasta que se divida la comunidad, para que vean que no es una pavada, ¿sí? Por eso recomendamos usar contratos que ya están probados, ¿sí? No reescriban la rueda, usen los que están probados, y después, bueno, sí, obviamente anímense a hacer contratos nuevos, pero no descuiden la seguridad. Se hacen contratos nuevos, busquen algún experto, algún amigo o no amigo, o estas empresas de seguridad que los van a ayudar para que su contrato no tenga esos huecos que los hagan vulnerables, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en código. Yo acá en la diapositiva les había puesto como un tip abajo que decía, si alguno desarrolla en .NET, ¿tenemos desarrolladores .NET acá? ¿Hay? ¿Alguno? ¿Nadie desarrolla .NET? A ver, no lo veo, no lo veo en mi, en mi máquina. A ver acá, acá. ¿Ahí? ¿Ahí? Perfecto. Ok, bueno, nada, les iba a mostrar un código de .NET para mostrarles otra variedad. Es hacer lo mismo que veníamos haciendo desde código.net, ¿sí? De hecho, este código de .NET es un wrapper de Web3, con lo cual
es bastante parecido a lo que hicimos el otro día, solo que Truffle a veces es un poquito menos explícito para hacer las cosas. Nosotros usamos como sentencia de Truffle que por dentro hacen un montón de líneas más y nos facilita mucho las cosas, y este es un poquito más explícito, o sea, tenemos que declarar línea a línea lo que estamos haciendo, pero es muy parecido. Entonces, lo que voy a hacer, correr un nodo, y vamos a correr un pequeñito ejemplo que tengo acá. ¿Sí? Entró una instancia Ganache. ¿Ganache lo habían visto? Sí, ¿no? Así no lo tengo que explicar. Bien. 545, fijo infección. Ok. A ver si me puedo conectar. Porque estoy teniendo problemas con la red, con los puertos, pero no importa. Si no, uso un nodo público y listo. Está conectando. Eh, Vamos a hacerlo más fácil. Espera un segundito. Puertos para el Ganache. No me está levantando las cuentas, entonces directamente lo vamos a hacer con Truffle. Mm, a ver si lo puedo poner acá. Bien, lo vamos a hacer bien simple, ¿sí? Para probarlo y no enroscarnos demasiado. Acá creé un proyecto de cero de Truffle, ¿sí? Nosotros acá en la estructura nos va a crear un Truffle config, que es una configuración estándar, una carpeta de contratos. Nosotros vamos a crear acá el archivo.
información que decíamos antes, ¿sí? Lo que nos va a interesar, o a Truffle le va a interesar acá, es el bytecode, que obviamente si nosotros miramos no vamos a encontrar nada. Independientemente, esto se los digo, igual, no importa demasiado, pero este bytecode en realidad son operaciones que están, es parecido a un assembler, donde son operaciones que están mapeadas a código hexadecimal. Entonces, por ahí entendiendo algunas funciones podemos llegar a entender algo de lo que está pasando en el contrato, ¿sí? Por eso les digo que ya no entendemos, pero tampoco es tan imposible seguir lo que está haciendo el contrato. Pero bueno, no, esto no lo entendemos, pero si miramos esto sí lo entendemos, ¿sí? No es que es lenguaje como el español, pero digamos, a nivel de desarrolladores ya es algo que podemos entender, ¿sí? Que esto es un método, que acá hay parámetros que son de distintos tipos, que los podemos mirar, acá tenemos una dirección, tenemos un número entero, ¿está? Entonces esta es la información que a nosotros nos va sirviendo. Entonces vamos a rápidamente agregar la aplicación. Acá vamos a hacer la migración. Muy atento. Bien, acá hicimos el deploy del contrato, entonces ahora si quisiéramos llamar al contrato, podemos interactuar directamente usando la línea de código correspondiente, ¿sí? No me acuerdo si le habían hecho, creo que le habían hecho con las líneas directamente de Truffle, ¿no? No hace falta, no, o sea, no fueron a buscar el contrato con el ADRES, nada complicado. Perfecto. Ok. ¿Se entendió más o menos? O sea, la idea, podemos ahora llamar al contrato y vamos a poder usar estos métodos. La verdad es que tampoco quiero detenerme tanto en ver esto, se lo voy a dejar para ustedes para que lo vean. Es, podemos hacer un supply, nosotros ahora que hicimos el deploy inicial, vamos a poder llamar a estos métodos. Nosotros el token básico vamos a tener balances de la cuenta. Fíjense que cuando hacemos una transacción al que envía se le va a descontar de saldo y al que recibe se le va a acreditar saldo y podemos consultar saldos. ¿Sí? Nosotros acá en realidad no hicimos un supply inicial, por eso digo, no vale la pena ahora que se lo muestre porque voy a tener que modificar el contrato, crear un supply y después a la cuenta que crea el contrato que tenga ese supply, hacer la transferencia, o sea, me voy a tener que meter a hacer demasiado código. Me parece que va a escapar un poco de lo que estamos haciendo, que en realidad era ver un ejemplo de un token que nada, sí es un poquito más difícil de lo que lo tenía esperado, pero que lo van a poder implementar de la misma forma, ¿sí? O sea, quería mostrarles como para que entiendan también cómo probarlo de forma rápida, pero si esto lo prueban con un token un poquito más sofisticado, por ahí el RC20 que les mostré de OpenZeppelin tenía algunas referencias y o sea, es un código súper probado, pero no es tan sencillo de ponerlo y probarlo, sino que tienen que poner todos los contratos que hacen falta y que hacen referencia para que funcione y no va a demandar demasiado tiempo. Pero quería que entiendan lo que es el token, cómo implementarlo y cómo tener las herramientas para que ustedes lo puedan probar ahora. ¿Sí? Si ustedes ahora escriben el código, de hecho, me parece un súper buen ejercicio escribir su propio token. ¿Sí? Si quieren hacerlo, pueden agarrar este token básico que no tiene absolutamente nada y agregarle, por ejemplo, un supply inicial y empezar a jugar con hacer transacciones entre las cuentas. ¿Sí? Eso se los dejo a criterio de ustedes, pero quería que tengan, aunque sea el ejemplito de poder correrlo y les quería mostrar además la corrida con el código.net, que no lo pudimos correr por un tema de puertos que están bloqueados, pero bueno, espero que hayan entendido el concepto por lo menos de token, ¿sí? Tenemos bastantes temas para ver y por eso, digamos, no me quiero detener en esto, pero bueno, si les interesa mucho y quieren, la próxima clase podemos llegar a hacer otro ejemplo de tokens para mostrárselos y que se lo lleven hecho, ¿sí? Eso lo podemos hacer.
¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sé la gente que está remota. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, cualquier cosa interrumpan y pregunten, ¿sí? Yo sigo hablando, pero vamos a intentar avanzar porque hay bastantes temas y estamos ya en la mitad de la clase y tenemos bastantes cosas para dar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de sidechains. ¿Alguien sabe lo que es una sidechain? ¿Tiene idea? ¿Han escuchado hablar de sidechains? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Una sidechain básicamente lo que ofrece tiene una motivación que todo, la mayoría de las cosas que suceden hoy en blockchain son gracias a Bitcoin, ¿sí? O sea, Bitcoin produjo un impacto tan grande y una revolución tan grande que la mayoría de las cosas que sucedieron gracias a que Bitcoin planteó determinado paradigma o que hizo determinada revolución. Hoy sí en los noticieros, o sea, que hay gente que habla de blockchain, es porque Bitcoin hizo bastante ruido. Si Bitcoin no hubiera sido o alcanzado la popularidad que tuvo, es muy difícil que la gente, eh, digo, en la calle o por ahí en los noticieros, en cualquier lado, hable de comprar criptomonedas, por ejemplo. ¿Sí? Eso gracias a que Bitcoin lo logró. Pero obviamente Bitcoin es muy bueno en lo que hace, ¿sí? Lo que ofrece es espectacular, pero es limitado. Lo único que hace es transferir valor, no nos da oportunidad, por ejemplo, de correr contratos inteligentes o de hacer más que hacer transacciones. ¿Sí? Yo tengo un balance, transfiero saldo y listo, es todo lo que puedo hacer. Entonces, hace muy bien lo que hace, pero es limitado. ¿No? Nos limita bastante en lo que nosotros podemos hacer con eso. Entonces, un poco lo que empezó como a circular es, ¿por qué no aprovechar la ventaja de las distintas blockchains que ya existen y poder expandir la funcionalidad sin tener que modificar el código fuente? Pues si yo quiero agregar la capacidad de que Bitcoin corra contratos inteligentes, por ejemplo, tengo que ir al código fuente de Bitcoin y hacer un montón de modificaciones. Y también eso puede producir que alguien que usa Bitcoin solamente para hacer transferencias diga, yo no quiero que haga más cosas, ¿sí? Yo quiero que, si lo que hace lo hace muy bien y es la mejor forma de hacerlo, ¿para qué voy a agregarle más? Dejémoslo como está, ¿sí? Puede ya tener muchísimas dificultades para implementarlo. Entonces, surge este concepto de sidechains, que son cadenas que van en paralelo, si quieren pensarlo, a otras blockchains, que aprovechan facilidades y ventajas y potencial que tienen estas blockchains que ya están funcionando para agregar funcionalidad, ¿sí? Imagínense que tenemos una cadena y otra en paralelo. ¿Cómo se van a comunicar? Se van a comunicar por a través de lo que se conoce como un two-way peg, que sería como un puente que se usa para poder, digamos, sacar monedas de una blockchain, usarlas en la otra blockchain y volver a interactuar, ¿sí? Eso es lo que hacen muchas de las tecnologías que hoy en día son sidechains. Ahí les puse algunas. Hoy vamos a hablar del caso de RSK, obviamente, porque es sobre la que estamos trabajando. Entonces entendemos muchísimo más. Le vamos a poder contar la experiencia de lo que es la plataforma de RSK, pero existen otras, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de RSK y les va a ayudar a entender el concepto este de que es una sidechain y el potencial que tiene. RSK es una plataforma de contratos inteligentes que utiliza la seguridad de Bitcoin, la estructura que ya está montada y la adopción. Hoy una de las barreras que tiene esto de blockchain es la adopción de la tecnología. Y Bitcoin ya está adoptado por la gente, ya se utiliza, ¿sí? No es algo, no es un, es raro que alguien tenga desconfianza ya de Bitcoin a esta altura de la vida. O sea, se utiliza mucho no solamente a nivel de ahorro, sino que a nivel de uso cotidiano. Hoy se puede hasta comprar viajes pagados con Bitcoin, ¿sí? Es algo que rompió esa barrera de adopción. Entonces, un poco la motivación inicial fue por qué no aprovechar esas ventajas que tiene Bitcoin tanto de seguridad, porque al estar basada en Proof of Work se hace muy difícil de vulnerar y además esa capacidad de adopción que tiene Bitcoin para poder hacer más cosas, ¿sí? Por ejemplo, contratos inteligentes como hace Ethereum, ¿sí? Entonces, de agarrar lo mejor de los dos mundos, esto de poder escribir contratos inteligentes y usar la seguridad y la adopción de Bitcoin, surge esta plataforma de RSK, ¿sí? Que básicamente es eso, es usar contrato inteligente de la misma forma que Ethereum sobre Bitcoin, ¿sí? Utilizando la infraestructura de Bitcoin. RSK es bueno, como les conté al principio, es una plataforma que empezó digamos, a idearse en 2015, pero ya en 2016 comenzó a desarrollarse. 2017 tuvo su primera implementación en testnet. 2018, enero de 2018, tuvo su primera implementación en mainnet. Es open source, está todo en GitHub, pueden ver el código fuente, pueden hasta proponer código, ¿sí? Es totalmente abierto. Eso hace también que esté bueno dar transparencia sobre una plataforma y ver cómo está implementado y que no sucede nada raro por dentro.
y que utiliza, como les dije, esto de las sidechains, que utilizan una representación o una forma de utilizar, si quieren, la moneda de la blockchain en la otra blockchain. Nosotros utilizamos esto, bueno, el Bitcoin con una representación que es el Smart Bitcoin. ¿Sí? El Smart Bitcoin tiene una paridad de 1 a 1. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero nosotros en la blockchain de RSK vamos a usar Smart Bitcoin, ¿sí? Que tiene el ticker, la sigla de RBTC. Obviamente con estos Smart Bitcoin nosotros podemos hacer transferencias y también vamos a pagar el gas y todo de la misma forma que se usa en Ethereum con el Ether, ¿sí? Van a ser Bitcoin, ¿sí? Esto puede dar algún plus no solamente en la seguridad, sino que en algunos escenarios financieros resulta más interesante por ahí trabajar directamente con Bitcoin y no con otra moneda, ¿sí? Si yo quiero hacer, por ejemplo, un ICO o quiero pensar en algo relacionado con real estate o algún escenario de negocio un poquito más grande, está bueno ya pensarlo con una moneda del tamaño de Bitcoin y no con una criptomoneda intermedia que después yo tengo que ir al mercado, intercambiarla, que puede fluctuar el valor, ¿sí? Entonces, directamente yo puedo pensar a mi contrato que se fondee en Bitcoin, ¿sí? O sea, que reciba Bitcoin, que traslade Bitcoin, que le pague el gas a los mineros con Bitcoin, o sea, que haga todo directamente con Bitcoin, ¿sí? Y a su vez, otra de las ventajas es que al estar una sidechain y de la forma que está implementada, agrega escalabilidad, o sea, yo puedo hacer más transacciones por segundo. Piensen que Bitcoin, vieron que tiene la dificultad esta de que si yo hago una transacción, tengo que esperar 10 minutos a que se confirme. ¿Sí? Porque eso obviamente, bueno, tiene toda la parte técnica ya está explicada, pero tengo que esperar 10 minutos, ¿sí? Con RSK tenemos 30 segundos el tiempo de confirmación. O sea, nosotros hacemos una transacción y en 30 segundos ya tenemos la confirmación, ¿sí? Y después es más barata, tiene menos costo de transacción, ¿sí? Eso, ahora vamos a ver un poquito cómo es el tema de la minería, pero es más barato, entonces tengo transacciones más rápidas, más baratas, ¿sí? Es otra de las ventajas por las que podría usar RSK para hacer transferencias en lugar de usar Bitcoin. Les voy a contar un poquito los pilares de la tecnología, sí. Sí, me preguntan acá si tiene la misma cantidad de RBTC que de Bitcoin. Sí, o sea, en el contrato en el que está funcionando RSK tiene 21 millones, que es la cantidad de Bitcoins que van a ser emitidos. Y como es una representación, vos para poder tener Smart Bitcoins RBTC tenés que poner Bitcoins, o sea, tenés que intercambiar Bitcoin por RBTC. Ese intercambio en realidad, si bien lo cuento un poquito ahora, después lo revisamos si quieren, pero yo transfiero Bitcoin a una cuenta custodiada, que digamos, quedan bloqueados esos Bitcoins, y se me acredita la misma cantidad en Smart Bitcoins. Entonces yo los uso y después, de la misma forma, transfiero mis Smart Bitcoins a una cuenta y recupero los Bitcoins. ¿Se entiende? Entonces, hace que no puedan existir más Smart Bitcoin que Bitcoins, ¿sí? Porque en el mejor de los casos, o sea, los 21 millones de Bitcoins estarían bloqueados y tendría 21 millones de Smart Bitcoins en circulación, ¿sí? No ojalá suceda, ¿no? Estaríamos súper felices, pero bueno, no tiene sentido porque el Bitcoin tiene un uso propio, o sea, hay gente que va a seguir usando Bitcoin, obviamente, pero sí. Bueno, el primer pilar, y es súper importante esto, sobre todo de cara a lo que ya vimos de la implementación de contratos, es la compatibilidad con la Virtual Machine de Ethereum, ¿sí? Se buscó desde un principio ser compatibles con la máquina virtual. Con esto nos referimos con máquina virtual, si quieren ese mismo concepto que sucedía en Java. Eh, Vieron que la máquina virtual de Java interpreta el bytecode para poder correr aplicaciones. Esto es lo mismo, utiliza la misma máquina virtual de Ethereum, con lo cual el bytecode que vamos a usar es el mismo, ¿sí? Cuando digo que usamos el mismo bytecode, me refiero a que vamos a usar prácticamente todo el mismo entorno de desarrollo que usamos para Ethereum, ¿sí? Esto quiere decir los mismos contratos, el mismo bytecode, el mismo AVI, todo lo mismo. Vamos a usar Truffle, vamos a usar todas las mismas herramientas, el mismo contrato, vamos a usar Zeppelin, vamos a usar exactamente lo mismo sobre RSK, ¿sí? Bueno, la diferencia ahora la van a entender un poquito mejor, pero digamos, son 100% compatibles, ¿sí? Lo mismo que voy usando de un lado lo puedo usar del otro y es igual, ¿sí? Yo puedo deployar sobre una blockchain, puedo deployar en la otra y ni me voy a dar cuenta que vamos a estar usando una u otra. ¿Está? Esto es un poquito lo que les contaba del Two-Way Peg. Nosotros vamos a tener bitcoins, esos bitcoins los vamos a transferir a una cuenta y vamos a obtener la misma cantidad en Smart Bitcoins y después ese camino inverso, ¿sí? Si quieren pensarlo de otra forma, es como cuando van al casino, ¿sí? Y compran fichas, o sea, ustedes ponen 100 pesos y le dan 100 pesos en fichas, ¿sí?
y después juegan con esas fichas y después cuando se quieren ir vuelven a pasar por la caja y cambian fichas por dinero, ¿sí? Es lo mismo esto, ¿sí? Y es lo mismo por todos lados, o sea, si yo entré con 100 pesos y me dan una ficha y después gano dinero, o sea, gano en el casino, me va muy bien, cambio más dinero, ¿sí? Y si pierdo, o sea, si me va mal, me iré con menos, digamos. No necesariamente tengo que recuperar lo que yo puse, ¿sí? O sea, puedo irme con más, irme con menos, eso depende de lo que pase adentro de la blockchain. Mismo, hasta puedo recibir Smart Bitcoins y sacar esos Bitcoins, ¿sí? Eh, ¿Cómo funciona un poco? Bueno, las direcciones de RBTC, o sea, las de RSK, están derivadas de las direcciones de Bitcoin por medio de, bueno, algoritmos matemáticos, etcétera. Pero el formato es similar al de Ethereum. Entonces, eso le da ventaja a un tema de compatibilidad con respecto a las herramientas que usa Ethereum, ya que las adres van a ser parecidas, o sea, tienen el mismo largo que las de Ethereum, pero digamos, esa adres la puedo obtener derivando desde una dirección de Bitcoin. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Teniendo una dirección de Bitcoin, yo puedo saber cuál es mi equivalente del lado de RSK. ¿Sí? A pesar de que tengo dos claves distintas, ¿sí? Voy a tener mi clave privada en RSK, voy a tener mi clave privada en Bitcoin, no es la misma. Pero sí puedo saber cuál es mi cuenta derivada. ¿Está? Entonces, si yo quiero tener Smart Bitcoins, sé que si tengo esta dirección, voy a recibir los Smart Bitcoins en mi derivada. ¿Sí? Eso es un cálculo matemático que lo pueden hacer por software o hay herramientas que se las calculan. ¿Sí? Pero es un poquito para que entiendan cómo es que funciona este two-way peg. ¿Sí? Todo esto que funciona en el two-way peg, el Bridge 2 son contratos. Eso está abierto y se puede ver. ¿Sí? Eso, hay transacciones que son propias de los contratos y los pueden ver en Explorer y pueden ver el código fuente y todo. O sea, esto no es nada que sea oculto y que no se pueda ver. Todo es, digamos, siendo la filosofía esta de blockchain, transparente y por medio de contratos. ¿Está? Esto, desde mi punto de vista, es lo más interesante que sucede con RSK, que es cómo utilizarla. Por ahora lo único que hicimos fue, digamos, usar Bitcoin como moneda, pero me parece que esto es lo más importante porque es cómo usar la seguridad de Bitcoin en los contratos inteligentes. ¿Sí? ¿Saben lo que es el hashing power? ¿Ya han hablado de hashing power o el concepto de hashing power? Es el poder de cómputo que yo pongo, o sea, o que los mineros ponen para asegurar la red. ¿Sí? Cuanto más poder de cómputo, cuanto más hashing power haya, más seguridad tiene la blockchain. ¿Sí? Lo que se pensó desde RSK es aprovechar ese hashing power de Bitcoin para que no solamente aseguren Bitcoin, sino que aseguren también la blockchain de RSK. Y esto se logra de una forma bastante interesante. Pero lo más interesante de todo es que estos mineros lo pueden hacer sin tener mayor poder sin hacer más cálculos de los que hacen, ¿sí? O sea, utilizando el mismo proceso que usan para minar bitcoins, minan también Smart Bitcoins, ¿sí? Minan también RSK. Entonces es un incentivo para el minero, porque sin usar mayor gasto energético puede tener el doble de recompensa, ¿sí? Y acá hay algo interesante para recalcar, porque en lo que es Bitcoin, nosotros, si fuéramos mineros, tenemos la posibilidad de entrar a una doble recompensa, ¿sí? La primera es los bitcoins que se generan. La segunda es las comisiones que tienen las transacciones. ¿Sí? Si yo logro ser el ganador del bloque y llevarme la recompensa, me gano los bitcoins que se emiten y las comisiones de las transacciones. ¿Sí? Del lado RSK no, porque no se emiten Smart Bitcoin nuevos. Smart Bitcoin la única forma de conseguirlos es por medio del PEG. ¿Sí? No se generan Smart Bitcoin nuevos. Pero sí tengo la comisión de las transacciones. ¿Sí? Obviamente, ahora, si nos ponemos a pensar es, a pesar de que sea menos, si yo no tengo que dedicar más esfuerzo, sigue siendo más ingresos para el minero. ¿Sí? Imagínense ir a trabajar como todos los días ustedes, la misma cantidad de horas y el mismo trabajo, pero que reciban más recompensa. Es un incentivo. ¿Sí? Entonces, con ese tipo de incentivos ya tenemos casi el 50% del hashing power asociado a estar minando para RSK, asegurando estos contratos inteligentes y a futuro, digamos, se va a lograr hasta, no sé, el 80-90%. ¿Sí? Esto se logra gracias a que se trabaja con los pools de minería. ¿Sí? ¿Saben lo que es un pool de minería? ¿Sí, no? ¿No? ¿Sí? Bueno, lo explico muy rápido igual por si no lo saben. Básicamente los mineros, o sea, yo puedo poner mi computadora a minar, pero si voy a ver con esta computadora versus un chino que tiene 10 millones de computadoras, lo más probable es que pierda, ¿sí? Porque tiene muchísimas más probabilidades de que sea el ganador del bloque. Entonces lo que hacen varios es juntarse entre muchos que tengan este poder de cómputo y asociarse y decir, bueno, todos nosotros es como si fuéramos un solo minero y si logramos ganar, nos repartimos la comisión entre todos, ¿sí? Y eso es un pool de minería, ¿sí?
Entonces, hoy los pools de minería son la mayoría de hashing power de Bitcoin, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar con los pools de minería para poder tener esa gran capacidad de hashing power que tiene Bitcoin del lado de nuestra red, ¿sí? Después, si quieren saber el detalle técnico de cómo se hace el merge mining, se los puedo explicar, pero no vamos a ir mucho de tema. Pero básicamente reutiliza, vieron que cuando saben cómo funciona el minado, o sea, se va buscando una solución correcta, pero en el medio tenemos muchas soluciones que no aplican, ¿sí? Porque tienen determinada dificultad y no aplican. Bueno, esas soluciones que encuentro y que no aplican, o sea, aplican para asegurar la blockchain de RSK. Si se utiliza parte, por eso digo, no se usa mayor cómputo porque son cosas que en general se tiran y nosotros las reaprovechamos para poder minar la red, ¿sí? Entonces, viene por ese lado. ¿Sí? Después si quieren se lo explico con más detalle, pero quédense con eso para entenderlo por dónde va. ¿Está? Lo último es la Federación Global. Vieron que les dije que está para obtener Smart Bitcoins y usar el PEG. Hay unos Bitcoins que están bloqueados. Bueno, están bloqueados, pero ¿quién los cuida eso? Si fuera RSK el que los cuida, al día de mañana, ¿quién te asegura que viene RSK y se lleva todos los Bitcoins? Y si se los doy a Juan Manuel, ¿quién me asegura que Juan Manuel no se los va a llevar? Entonces, lo que se hizo fue trabajar con una federación global, tiene, digamos, miembros por todo el mundo y parte de las empresas más grandes del mundo de Bitcoin y de pools de minería, etcétera. Básicamente son los que custodian esta cuenta y hace que esto funcione bien, ¿sí? Y al ser tantos, digamos, no es totalmente descentralizado porque no está custodiado por toda la humanidad, digamos, pero al ser varios y con intereses distintos hace que esa custodia sea efectiva, ¿sí? Además esa federación es autónoma, o sea, no tiene nada que ver con, no es que RCK es dueña de la federación para nada, o sea, es independiente y es autoevolutiva, o sea, pueden hacer lo que quieran, pueden ingresar más miembros, o sea, eso se manejan solos, ¿sí? Se manejan con unos nodos especiales que son federados. Esto no lo dije, pero RSK, bueno, es una blockchain que funciona de la misma forma que Bitcoin, que todos, tiene nodos, tiene redes públicas, ¿sí? La testnet, la mainnet son públicas, podemos levantar nodos privados de la misma forma que está Ganache. Nosotros tenemos una buena relación con Truffle, entonces estamos integrados en Ganache, estamos integrados también con Truffle, ahora estamos trabajando con algunas herramientas más de todo el ambiente de Truffle para estar totalmente integrados. También estamos integrados con Zeppelin, parte de nuestros desarrollos utilizan Zeppelin, así que como que tenemos buena relación con todas estas herramientas en general y tenemos compatibilidad. Así que eso no se los dije, pero bueno, puede aportar para entender un poco cómo funciona. O sea, si el día de mañana quieren usar RSK, lo van a usar de la misma forma que están usando cualquiera de estas herramientas que ya vienen usando, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? O sea, acá... Sí, claro. ¿Cómo? Sí. No, el código es abierto. El código es abierto. El código es abierto. Obviamente lo que pasa dentro de un federado, o sea, los federados si están en un nodo también, no es que al instalar un nodo hay una persona atrás haciendo enter. Lo mismo que pasa cuando se instala un nodo de Bitcoin. No es que hay alguien autorizando transacciones o mirando. Es una computadora que va decidiendo, o sea, uno ejecuta un software que va decidiendo. Así que ahí pasa lo mismo. Es open source. Sí, sí. No, es open source. El desarrollo todo es open source. Va a GitHub. Obviamente después hay distintas instancias, o sea, y no todo lo que se desarrolla, no es que si hay algo en desarrollo lo vamos a estar mostrando. Porque también eso va a ser vulnerable. Una vez que está productivo, sale una nueva versión, eso va todo a GitHub y está todo a la vista. Una consulta más. Fabio, ¿todo bien? Ahí dice que se escucha bajo, no sé si esto es viejo o nuevo, pero bueno, puede ser que haya sido de antes cuando estaba hablando. Si me escuchan bajo todavía, avisen que revisamos el sonido. Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poquito, está bien, nos queda la última media hora, hablar un poquito de blockchain como servicio, ¿sí? Y acá para entenderlo vamos a mirar este gráfico, los invito a ver el gráfico, no sé si a ver, pero
pero hay como un anillito, dice use cases, créanme que hay un anillito celeste que hace así alrededor, ¿sí? Pero el anillito va por acá, ¿sí? Un anillito por acá, ¿sí? Y en el medio acá estaría Bitcoin, acá esto, si quieren, RSK, sería como una blockchain de lo que usamos, y los casos de uso andan por acá, ¿sí? Pero en el medio hay una brecha bastante grande, hay un agujero, hay un gap, que ahí se vuelve medio difícil, ¿no? Porque hoy me pongo del lado de ustedes, no sé si también yo trabajo desarrollando, y se vuelve bastante difícil, ¿sí? Trabajar a veces con blockchain, porque primero necesitamos mucho conocimiento. Lo ven a Gonza que debe trabajar todos los días con esto y lo hace como si fuera a ir a hacerse una tostada, y uno a veces se siente medio como mal, ¿no? Porque dice, uy, no entiendo nada, es difícil, ¿no? O sea, quédense tranquilos que es difícil y lleva tiempo de aprenderlo, ¿sí? Pero hay un gap ahí que es bastante grande y esto ya ha sucedido otras veces, no es que la primera vez que sucede, cuando salió internet, eh, al principio era mucha línea de comando, vieron, había cosas que eran medio raras, pero hoy en día todo el mundo usa redes sociales y no tienen problema en usarlo del teléfono, lo abren, lo usan, las aplicaciones han llegado y esas aplicaciones llegaron gracias a que empezó a existir una capa en el medio que se encargó de, digamos, de unir toda el core de lo que fue internet y las tecnologías que han aparecido con los casos de uso que fueron apareciendo, ¿sí? Entonces, ya empezaron a existir algunos servicios montados sobre blockchain que hacen de puente entre los casos de uso y justamente las blockchains, ¿sí? Y hace que se reduzca el costo, por ejemplo, pero no solamente el costo financiero de las transacciones, sino también el costo que a mí me sale contratar a un desarrollador. Imagínense que hoy yo quiero hacer una DApp y necesito a alguien que entienda de blockchain, que probablemente entienda de Solidity, que probablemente entienda cómo, que sepa levantar un nodo, que, ¿se entiende? O sea, hay un gasto de infraestructura, de conocimiento que obviamente hoy que no hay mucha gente que sepa esto, está muy buscada, muy cotizada y es difícil de encontrar versus, imagínense el día de mañana es como, hoy yo puedo puedo contratar un diseñador que sea frontend y que me haga una página web y no necesariamente tenga que saber cómo, no sé, cómo levantar un servidor, ¿sí? Para eso tenemos infra, ¿se entiende? Y eso es gracias a que existe toda una infraestructura, una capa de servicios que ya me dan los servicios realizados para que el desarrollador frontend o el diseñador o lo que sea consuma un servicio y la aplicación ya funcione, ¿sí? Lo haga muchísimo más rápido. Ese es el mismo concepto llevado a blockchain, ¿sí? Y ese es el objetivo que es usar blockchain como servicio, ¿sí? Y ahí les voy a contar otra parte de lo que estamos haciendo que se llama RIFOS, que es justamente dar servicio de infraestructura blockchain, cosas que faciliten al desarrollador o al usuario final para que se puedan alcanzar los casos de uso más interesantes, ¿sí? Y de forma más fácil y que no le resulte un costo no solamente en desarrollo, sino en general, ¿sí? Poder acercarle estos desarrollos a los casos de uso final. Y si se fijan, bueno, una de las cosas interesantes que por eso también estaba bueno entender lo que es un token es que RIF en sí, o sea, es un conjunto de herramientas, pero también es el token que usa internamente para poder usar esos servicios, ¿sí? Si quieren volver al concepto de la fichita, ¿sí? Si quiero usar servicios de RIF, necesito tener RIFs. Y básicamente es eso. De ahí también sale el nombre y bla. Pero, por ejemplo, yo quiero registrar un dominio, que ahora vamos a hablar un poquito de los dominios. Hoy registrar un dominio, en realidad ahí se puede costar porque hoy en día se está haciendo con subastas, estamos viendo si hacemos algún cambio o no en eso, pero hoy los dominios se subastan. Vieron que dominio de una página de internet, vamos, pagamos y lo tenemos. Acá los de RIF, los de RNS en realidad que es el servicio de Name Service, van a subasta, pero lo más barato que me sale es un RIF. Entonces con un RIF yo puedo subastar mi dominio y si nadie me lo reclama o pone otra oferta, me quedo con el dominio, ¿sí? Y en general hoy, vámonos, no llegamos al punto donde se están todos peleando por un dominio todavía, así que todavía tenemos posibilidades de conseguirlo por un RIF. Nosotros tenemos varios tipos de servicios. Los que están en negrita, que son los primeros dos, son los que ya están lanzados, ¿sí? Los otros son los que están en carpeta. Si quieren les comento dos líneas de cada uno, después vemos los que ya están implementados, que son por ahí más interesantes para ver. Tenemos la Directory, que ahora vamos a ver, Payments, que ahora vamos a ver. Pero está la parte de Storage, que es almacenamiento descentralizado. Yo por ahí tengo una foto y la quiero guardar
en la blockchain. ¿Sí? ¿Cómo hago? Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros ya con Riff Storage ya lo damos resuelto, ¿sí? De una forma fácil. Vas a hacer un upload de una foto y lo vas a poder guardar internamente sin usar de protocolos ni nada. Lo vamos a poder usar de forma más fácil posible. Communication, canales de comunicaciones seguros, ¿sí? Data feeds, esto tiene que ver con los oráculos, que a futuro van a seguir. Los contratos hoy toman decisiones bastante lineales y sencillas, pero el día de mañana podrían decir, por ejemplo, yo podría pensar en un escenario de una compañía de seguros y tener seguro contra granizo y yo cae granizo y me abolla el auto. ¿Qué evidencia tengo yo de que fue granizo o que no lo tenía de antes? O sea, hay distintos hoy procedimientos manuales, pero yo podría consultar un oráculo que puede ser, no sé, una fuente confiable, Weather Channel, imaginemos, o no sé si es confiable o no, pero imaginemos que Weather Channel, y si Weather Channel dice que cayó granizo, y si dice que no, no. ¿Sí? Esos servicios de oráculos en el futuro van a ser súper importantes para la ejecución de contratos que podrían llevar a escenarios, por ejemplo, de sacar un seguro si yo veo que está medio feo, digo, bueno, me levanto un seguro por 2 horas, de acá hasta que llego al garage, y me cubro esas 2 horas, ¿sí? Hoy en día, si yo lo quiero hacer, no se puede, ¿sí? Pues yo llamo por teléfono hasta que me den el seguro y esto que lo otro. En cambio, imagínense hacerlo de forma digital, descentralizado, ¿sí? Y que lo pueda hacer automáticamente sin que un operador ni un intermediario me tenga que autorizar o no levantar un seguro, ¿sí? Eso a futuro se puede hacer, y parte de eso va a ser el rol súper importante que van a tener los oráculos en dar esa información confiable para que los contratos se puedan ejecutar. ¿Está? Por último, en un marketplace, esto es muy parecido a lo que ya conocen de aplicaciones mobile, pero básicamente si yo tengo una app y es súper interesante, voy a poder ofrecerla al mercado para que otros también puedan usar mis productos de forma fácil. ¿Está? Pero bueno, como les digo, todo está bastante en, en desarrollo, pero los que sí están lanzados al mercado son los primeros dos. Y acá, bueno, esto en realidad viene a referencia del gráfico anterior, que se sigue sin ver el circulito de afuera, pero créanme que está, pero sí se ven los circulitos de adentro, y los circulitos de adentro son los que vienen a rellenar ese espacio que había entre las blockchains y los casos de uso, ¿sí? Si nos fijamos en el medio está Riff, ¿sí? Que sería como la capa de servicios, pero también hay una capa de core, de aplicaciones centralizadas, que esas son las que van a construir ustedes, ¿sí? Como desarrolladores, van a hacer toda la capa de librerías. Hoy, como tenemos un montón de frameworks, no sé, Angular, miles que les permiten generar un template de aplicación. Eso en el día del futuro van a tener un template de aplicaciones descentralizadas, o van a tener un montón de motores que van a construir, y las aplicaciones van a estar en la capa de más afuera, ¿sí? Van a ser lo que consuman todas esa capa del medio, ¿sí? Pero es súper importante acortar esa brecha entre lo difícil que es conectarse hoy a una blockchain y los desarrollos que se quieren hacer, ¿sí? Puede ser una limitante fuerte a la hora de pensar casos de uso. Vamos a hablar de los servicios que están productivos hoy. El primero es RNS, este está bueno, a mí me gusta, me resulta divertido. ¿Quién se acuerda? O sea, ¿tienen cuentas de alguna criptomoneda o algo? ¿Tienen accounts? ¿Pudieron hacerlo? ¿Probaron crearse una cuenta? Sí, cualquier cosa de Bitcoin. ¿Tenés una cuenta de Bitcoin? Sí, ladres. ¿Tenés? ¿Te la acordás? Bueno, eso le va a pasar a todo el mundo, me pasa a mí. Yo no sé mi propia, o sea, nadie sabe su adres, porque la verdad que tenía que tener una memoria bárbara. En general la tenemos anotada, la tenemos en una aplicación, la tenemos en algún lado que podemos consultar. Pero imagínense lo bueno que sería, es lo mismo que la cuenta bancaria. ¿Quién sabe su cuenta bancaria? Nadie, pero todos sabemos el CBU. Algunos llegamos a ponernos nombres interesantes, otros te pasan lechuga.perro. Te pasa, ¿no? Que te ponen baldosa. Pero independientemente de eso, termina siendo fácil de acordarse ese CBU. Y esto es lo mismo, ¿sí? Es poder poner un alias a nuestra dirección para que sea muchísimo más fácil transaccionar, ¿sí? Entonces, el día de mañana le quiero a un amigo, vamos a comer asado, y digo, te voy a pagar en cripto, y directamente le pago en RBTC, le pago en RIF, le pago en lo que quiero, y directamente digo, ¿cómo es tu dirección? Es pepito.rns, ¿sí? Pepito.rck, ¿sí? Es muchísimo más fácil. Y también permite esto tener subdominios. Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, está community.rck y sebastian.community.rck. Esto podría ser válido. Yo podría reservar el dominio. Ese community es uno que nosotros usamos a veces para registrar dominios en los eventos. Ya existe, digo, pero acá podríamos tener, por ejemplo, fiua.rck, y después que cada uno tenga gonzalo.fiua.rck, juanmanuel.fiua.rck, hernán.fiua.rck, ¿está?
Y así, más subdominios y más subdominios. O sea, podría registrar todos los que quieras, parecido a los subdominios de internet, ¿sí? Y eso está bueno porque cumple la función que les digo, ¿no? De acercar algo que parece re difícil, de mirar números hexadecimales, direcciones que dices, qué sé yo, 0x, y me marea, y a veces nos cambia una letra o un número y ya nos mareamos, versus usar direcciones amigables. Me parece que está buenísimo para cortar esa brecha, ¿sí? Entonces es un servicio súper útil, hoy ya está productivo, lo pueden probar, lo pueden usar. Y bueno, y ahí tienen la referencia, igual acuérdense que les voy a compartir eh, las diapositivas para que las puedan usar, pero bueno, pueden aprender un poquito más del servicio en ese link. Y este Lumino me parece que es súper interesante también. Corresponde a lo que es Payment Channels. ¿Sí? No sé si escucharon hablar algo de Lightning Network, tal vez, pero no. O sea, no necesariamente, o sea, Stellar puede tener su propio... No, Lumino es un desarrollo propio de RSK, en realidad sobre Riff, que lo que busca es aumentar la cantidad de transacciones por segundo abriendo canales de pago, ¿sí? Hoy en día, ¿cuál es la dificultad con blockchain? Independientemente de todo. Yo quiero ir a un local, comprarme una gaseosa o quiero comprarme ropa. Imagínense ir a la caja y decirte, te pago con Bitcoin. Y esperar los dos así, cruzados de brazos, 10 minutos hasta que se confirma o no. Por ahí no se confirma encima de la transacción. Tiene que esperar y... O sea, es un escenario que en la vida real es un plomo, ¿sí? Es una limitación. Por más que sean 30 segundos, a veces imagínense que tenemos que hacer 20 transacciones. Tengo que esperar 30 segundos por cada transacción. O sea, para hacer una, bueno, 30 segundos espero. Tengo que hacer 20, esperar, termina siendo como medio denso, ¿sí? Entonces, lo que ofrece Lumino es abrir canales de pago, ¿sí? Si quieren pensarla de alguna forma, es como... Esta me la dijo uno de los chicos hoy, me encantó y la voy a usar. Es abrir, como cuando van al bar y abren una cuenta, le dicen, ahora todas las cervezas que compren van a nombre de Juan Manuel, te pongo a vos, de Juan Manuel, ¿sí? Entonces pone Juan Manuel su tarjeta de crédito y se abre el canal de pago y a partir de ahí todas las cervezas que se compren van a esa cuenta, ¿sí? Y cuando yo quiera puedo cerrar el canal de pago y ahí recién se debita en la blockchain. Entonces suceden varias cosas interesantes ahí. La primera es que tengo un montón de transacciones, que no son instantáneas, pero casi. Y no me van a decir ahora que Visa es instantáneo tampoco, no es instantáneo. Es rápido, pero no es instantáneo. O sea, vieron que esperan, pasa la tarjeta, esperan el numerito, a veces rebota la transacción, hasta que sale el papelito, firmamos, o sea, tarda un rato en autorizarse. O sea, podemos ya hablar de un nivel de transacción que es comparable con una tarjeta de crédito, ¿sí? Nosotros decimos que es casi instantáneo. ¿Está? Pero independientemente de eso, nosotros abrimos un canal de pago, transaccionamos y después cerramos la cuenta y ahí recién hacemos transacciones. O sea que en realidad registramos dos transacciones. Una cuando abrimos la cuenta y otra cuando cerramos la cuenta. Entonces el gasto es muchísimo menos. Estoy pagando dos transacciones y capaz que en el medio hice 50. ¿Sí? Entonces es muchísimo más barato. Entonces esa es la ventaja de los canales de pago. ¿Sí? Y eso, digamos, a nivel de aplicación, escala muchísimo el potencial que nosotros podemos usar en una blockchain. ¿Sí? Podemos registrar todas nuestras transacciones instantáneos, usando menos costo y rompemos esa limitante de, por ejemplo, de abrir un canal de pago, en un sistema de streaming. Nosotros podríamos pensar en que, imagínense que, ¿quién le pasa que llegan a la casa, quieren ver una película y se quedan dormidos a los 10 minutos? A mí me pasa, ¿sí? Y por ahí pagan un sistema de streaming para ver 10 minutos y después el resto del mes no vieron nada, ¿sí? Imagínense un sistema de streaming que ustedes abren el canal de pago, miran 10 minutos, lo cierran y si no usaron más, pagan esos 10 minutos. O la típica del gimnasio que se anotan y pagan todo el mes, y un día pago por lo que uso, ¿sí? Entro al gimnasio, abro el canal de pago, cuando me voy al gimnasio cierro el canal de pago y te pago por lo que fui. Y si fue un día solo, te pago ese día y, ¿se entiende? O sea, ese concepto, eso podría el día de mañana estar todo registrado, descentralizado en blockchain, no, digamos, abriría nuevos escenarios y nuevos casos de uso que hoy no los tenemos, ¿sí? Entonces, súper interesante para explorar, también los invito a revisar el link y bueno, conocer más sobre Lumino. Hoy en día estamos hablando de miles de transacciones por segundo, ¿no? Es un volumen bastante alto de transacciones. Escala muchísimo más que Lightning Network. Es interesante y nada, los invito a investigar un poco más. Bueno, no sé, ¿tienen preguntas?
Con Lumino, mira, con Lumino ya hay nodos levantados y sí, hay aplicaciones de prueba. En realidad hay nodos o sea, como todos los desarrollos, hay como nodos de prueba de testnet y después está lo productivo. O sea, hay nodos públicos para experimentar. También puedes levantar tu propio nodo y probarlo. Eh, Aplicación masiva, como decirte, no sé. Sí, sí, hay un montón de desarrollos. Hay un montón de desarrollos que se están probando. Pero no hay ninguno que sea hoy. Imagínate si esto fuera. Te averiguo si querés. Hay un montón de desarrollos que están haciendo. O sea, todo el tiempo nos llegan solicitudes de gente que quiere probar Lumino. Así que nosotros damos un montón de soporte. Pero no estamos trabajando con uno que te diga así, tal empresa está haciendo un super desarrollo. Pero sí se está usando para un montón de prototipos. Pero sí, 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 sí. Los invito a ustedes a probarlo también y que nos den feedback. Eso, feedback parece que es súper importante, sobre todo en lo que le mostraba de crear, a acercar esa brecha. A nosotros el feedback nos sirve un montón porque también nos da visibilidad de qué tan cerca estamos de cerrar esa brecha, ¿no? O sea, si el feedback termina siendo que es un quilombo hacer todo, es porque no estamos acercándonos lo suficiente, ¿no? Entonces, eh, esto es algo que se llama reflexión en general, ¿no? Muchas veces ignoramos el feedback en software. Vieron que cerramos las encuestas y no votamos. A veces cuando te preguntan no damos bola. Y el feedback es súper importante porque si nosotros queremos que los servicios mejoren, tenemos que, si nos molesta algo, tenemos que decirlo. ¿Sí? No, por más que perdamos 10 segundos, 5 segundos, todo eso a un lado llega y eso se escucha y eso se sirve. No lo digo puntualmente por esto, digo en general, ¿no? O sea, si nosotros a veces decimos todo bien, pero tardé mucho, me gustaría hacer estas cosas. Por ejemplo, bueno, nada, Visual Studio, ustedes vieron que abrí un segundo Visual Studio, qué sé yo, todos los años cambian el orden de los botones en base al feedback que tienen. O sea, si hay gente que dice que le gustaría usar más un botón, el año siguiente, en la siguiente versión, lo ponen más adelante. Eso es el feedback que nos gustaría tener siempre a los desarrolladores y ustedes también, el día que tengan un producto, van a querer que se los den. Así que nada, si hay algo que no les gusta o algo que sí les gusta y quieren que siga, siempre den feedback. O sea, traten de no evitarlo en general, ¿no? Porque esas opiniones llegan y sirven para que todo mejore y para que su experiencia también mejore. Nada, eso es llamo a la reflexión porque yo también antes no lo hacía, me daba mucha vagancia tener que estar dando opiniones, pero desde que lo hago me siento más tranquilo también porque siento que estoy colaborando con algo que va a mejorar, ¿sí? Que llega a buen puerto y que lo miran y que ayuda a hacer cosas mejores. Sí, hola, ¿cuál sería la cripto que puede servir para el caso de negocio para almacenar documentación en la blockchain? Buena pregunta. O sea, documentación, eh, hay que ver cómo querés guardar la documentación. Si tu idea es guardar solo una evidencia del documento y después, vos, si quieren, piensen que guardar algo en blockchain es, hoy en día es un poco más caro que guardarlo en una base de datos. Nosotros levantamos un servidor, tenemos una base de datos y guardamos, no tenemos costo transaccional en eso. Podemos tener costo de infraestructura, pero no transaccional. Hoy guardar en blockchain y hacer cambios en lo guardado nos cuesta, ¿sí? Tal vez pensarlo en una consulta por día no nos cambia, pero si hacemos 20 millones de consultas por día sí nos cambia. Entonces, si lo que estás preguntando es guardar evidencia y después tenerlo guardado en paralelo en una base de datos, que sería un escenario más parecido a lo que se está haciendo hoy, para eso te va a servir prácticamente cualquiera. Hasta mismo en Bitcoin vos como data, como input, podés poner un hash que represente a tu documento y guardar eso como evidencia de que tu documento no fue alterado. Si estás hablando de almacenamiento descentralizado, ahí yo iría por alguna que tenga funcionalidad de contratos inteligentes, como sería Ethereum, RSK. Investigar si querés el protocolo Swarm, que sirve para guardar documentos. Lo único que te advierto es que obviamente vas a tener un costo asociado a guardar un documento descentralizado.
pero lo vas a poder ver. Te sugiero que investigues Swarm, que es un protocolo que se usa para almacenamiento descentralizado y que estés atenta porque... Ah, no, esté atento, perdón, leí cualquier cosa. Para estos servicios que se vienen, porque probablemente te faciliten el almacenamiento de documentos. Van a salir un montón de servicios ahora asociados a blockchain que nos van a permitir hacer esto más fácil, porque hoy en día si queremos usar Swarm lo tenemos que hacer a mano o tenemos que seguir un protocolo a mano, pero a futuro cuando estén estos servicios de storage nos van a hacer este almacenamiento mucho más fácil. ¿Tienen más preguntas? Sí. Sí y no. Sí y no. O sea, técnicamente hay algo de eso, pero en realidad en los exchanges vos podés ir y comprar RIF directamente. No tenés que pasar por las otras capas. De hecho, también podés comprar Smart Bitcoin directamente. O sea, hoy en día comprar Smart Bitcoins es solamente para desarrollar contratos. No tiene sentido usarlo para trading, porque para eso usas el Bitcoin. En realidad no. No es un bridge. Es un token, RIF. No es una sidechain de la sidechain RIF. Es un token, es un contrato como el que vimos, que tiene balance, o sea, de eso, el contrato también está abierto, lo pueden ver. Es un contrato, es un token, el RIF. O sea que yo puedo adquirir o sea, por medio de un pago que yo hago, después adquiero tokens y después los uso. Pero no es lo mismo que la sidechain y el PEG. Ahí sí hay bloqueos. Eso, bueno, vos que estabas preguntando, el contrato de RIF lo podés ver. O sea, es código abierto también. ¿Tienen más consultas? Preguntas, sí. Ujú. Está buena la pregunta. En general, o sea, de del lado del desarrollo en sí tenemos tres etapas, que es muy parecido a cualquier desarrollo habitual. En general empezás probando localmente, después subís a testnet y después vas a producción que sería main. La recomendación es antes de ir a main. Después en qué momento, bueno, eso es más discutible. Eh, cuanto antes lo hagas, más posibilidades tenés de probar la versión definitiva del contrato en testnet. Lo que pasa es que como en testnet no tiene un costo, digamos, yo tengo un nodo de testnet y el dinero que uso en testnet es de mentira, entonces ahí, bueno, si pierdo todo no pasa nada, digamos, es un riesgo que puedo correr. Entonces, puedo ir probando distintas versiones del contrato y no, digamos, no tengo ese riesgo. Lo que pasa es que si pruebo 15 versiones del contrato, también lo que sí pierdo es tiempo y el tiempo termina siendo un costo alto. Entonces, cuanto antes lo pueda hacer, mejor. No es necesario hacerlo desde el principio. O sea, si yo empiezo a ver el contrato y un contrato más o menos que tiene la estructura de lo que estoy buscando y empiezo a desarrollarlo en local y después lo empiezo a probar en Tended, no pasa nada. Pero digamos, cuanto antes lo pueda atacar mejor, pero sí tiene que estar antes de ir a producción. Una vez que estoy en producción fui. No es recomendable hacerlo después de main, o sea, siempre antes. Sí, entiendo la pregunta. En realidad, no sé, o sea, entiendo porque sí, no es herencia en sí, pero es el mismo concepto de herencia. Em, no, o sea, en general lo que usás es funcionalidades particulares. Si yo voy a hacer un token, en general voy a buscar un token que ya exista. Es muy difícil que use uno, o sea, tiene que tener algo muy raro para que no me sirva uno que ya existe. Después, en realidad la pregunta es cuál voy a usar. Ahora, lo que sí puede ser es que yo haga un contrato y que diga, che, este contrato estaría bueno que solamente lo pueda modificar el
que es el dueño o los dueños. Entonces, por ejemplo, hay una librería de Zeppelin que es Ownable, entonces yo la hago heredar de Ownable y después digo, bueno, el Burnable, no sé, hay un montón de, como de funcionalidad que le puedo agregar, entonces lo hago heredar de eso y ahí sí, digamos, optimizo. Eh, pero digamos, en lo que es tokens, que por ahí no sé si era tu pregunta, pero en lo que es tokens, en general se usan contratos ya escritos. Ahora después, cuando es un escenario particular, ahí sí se escribe. Lo que pasa es que cada vez que vos escribís código, cae ese mismo problema que estábamos hablando recién. Cuanto más código escribís vos, más cuidado tenés que tener y probablemente más proceso de auditoría tenés que tener versus usar algo que ya está armado, que vos sabés que ya está auditado. O sea, si tu contrato es así de chiquito, hace dos cosas que no son importantes y después usas todas herencias o delegación de otros contratos, ok, no pasa nada. Es algo que escribiste vos gigante y después heredás algunas cosas, igual eso que vos escribiste deberías un proceso de auditoría y de seguridad para que está todo bien. Si quieren agregar algo, adelante. Por ahora ya diría que cortemos. Nos quedan 5 minutos o menos, no sé, para charlar de la siguiente clase. No sé, Hernán, si querías agregar algo o si la idea. Si quieren podemos revisarlo del token. Les prometo traerles armado un token que no se los puede mostrar hoy por un tema de configuración, pero les traigo ya un ejemplo cargado para que lo vean. Si quieren, traigan preguntas, si no, traemos cosas. Algo que estaría bueno es que intenten implementar, si tienen un token ustedes, que nos traigan dudas que les surgieron, si tienen problemas, nosotros acá para ayudarlos. Eso estaría bueno, como para que ya empiecen a meter mano. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, hay unas referencias, esto se los paso después en la presentación, pero sobre todo también para los remotos lo vean. Hay algunos links de referencia después de cada una de las cosas que le dije, pero lo ven después en la presentación cuando se las comparta. Gracias.